Hola con todos, mi nombre es Jonathan Lozada. El día de hoy vamos a revisar acerca de las enfermedades exantemáticas en la infancia. Dentro de la revisión de estas enfermedades nos vamos a enfocar las cinco principales que menciona el texto de Nelson, que son sarampión, después pasamos a rubiola, seguido de rociola infantil, el eritema infeccioso y el varicela zoster. Por lo tanto, tomamos el capítulo nombrado como infecciones caracterizadas por fiebre y rash. Entonces empezamos con el sarampión. Sarampión es una enfermedad altamente contagiosa causada por el paramyxovirus, que es un ARN monocatenario. Los humanos son el único huésped natural e infecta el tracto respiratorio superior y los ganglios linfáticos regionales y después se disemina sistemáticamente durante una viremia primaria breve y de titulación baja, para pasar a la etapa de viremia secundaria que ocurre dentro de los 5 a 7 días cuando los monocitos infectados por el virus lo diseminan en el tracto respiratorio, la piel y en otros órganos. El virus está presente en las secreciones respiratorias, sangre y orina de los individuos infectados, pero las personas infectadas son contagiosas desde los primeros 2 días antes del inicio de síntomas, algo bien importante de esta enfermedad, y aproximadamente desde los 5 días antes hasta los 4 días después de la aparición del rash del exantema. Las personas inmunocomprometidas pueden excretar el virus contagioso durante un periodo más prolongado, algo que debemos tomar en consideración. Las manifestaciones clínicas de la infección por sarampión se dividen en cuatro fases. Una en la fase de incubación prodrómica, catarral, exantemática, propiamente la erupción, y de recuperación o convalecencia. El periodo de incubación es de 8 a 12 días desde la exposición hasta el inicio de los síntomas y un promedio de 14 días en un rango de 7 a 21 desde la exposición hasta la aparición del exantema. Las manifestaciones del periodo prodrómico de 3 días incluyen tos, coriza, conjuntivitis y las manchas de Koplik, que son patognomónicas y se describen como puntos grises blanquecinos de tamaño de un grano de arena en la mucosa bucal opuestos a los molares inferiores y duran entre 12 a 24 horas. La conjuntiva puede presentar una línea transversa característica de inflamación a lo largo del margen del párpado, conocida como línea de Stimson. Los síntomas clásicos de tos, coriza, conjuntivitis, continúan durante la viremia secundaria de la fase exantemática, que suele estar acompañada de una fiebre alta de 40 a 45 grados centígrados. El exantema macular comienza en la cabeza, a menudo por encima de la línea del cuello, y se disemina en un patrón cefalocaudal en un periodo de 24 horas. Las áreas del exantema suelen ser confluentes y la erupción desaparece en el mismo patrón y la gravedad de la enfermedad que está relacionada con la extensión del exantema. Puede observarse linfadenopatía generalizada con el exantema, siendo más prominentes los ganglios cervicales. Pueden presentarse linfadenopatías mesentéricas con cuadros de dolor abdominal agudo. La otitis media, la neumonía y la diarrea son más comunes en los lactantes, mientras que en los adultos el compromiso hepático es más frecuente. El término sarampión modificado describe casos leves de sarampión en personas con protección parcial. Esto ocurre en personas vacunadas antes de los 12 meses de edad, en quienes recibieron globulina inmune simultáneamente con la vacuna. En lactantes con enfermedad modificada por anticuerpos maternos adquiridos transplacentariamente o en quienes recibieron inmunoglobulina. Dentro de los estudios de laboratorio e imagen,
Realmente los estudios de laboratorio son inespecíficos y no contribuyen al diagnóstico, pero si es que llegamos a tomar, podemos encontrar leucopenia, que es característica en pacientes con encefalitis aguda. Si tomamos un líquido cefalorraquídeo, vamos a encontrar aumento de proteínas, pleocitosis linfocítica y niveles de glucosa normales. Las pruebas serológicas para la detección de tipo inmunoglobulina M pueden confirmar el diagnóstico clínico, ya que los anticuerpos aparecen dentro de 1 a 2 días después de la erupción y persisten de 1 a 2 meses en personas no inmunizadas. Sin embargo, los anticuerpos IgM pueden estar presentes solo transitoriamente en personas inmunizadas y los casos sospechosos deben ser reportados inmediatamente. La combinación de fiebre, exantema, tos y conjuntivitis es altamente sugestiva de sarampión. Las manchas de Koplik son patognomónicas, pero no pueden estar presentes cuando la erupción alcanza su máxima expresión. El diagnóstico se confirma con el aumento de anticuerpos en suero, en fase aguda y en fase convaleciente. El sarampión debe diferenciarse de todas las enfermedades exantemáticas ahí mencionadas, por lo tanto es muy importante también conocerlas y hacer un diagnóstico diferencial, tomando en consideración todos los antecedentes que nos pueden llevar a un diagnóstico diferencial de exclusión o de similaridad hacia las enfermedades ahí enlistadas. El tratamiento del sarampión es de soporte e incluye el mantenimiento de una hidratación adecuada y el uso de antipiréticos. La administración de suplementos de vitamina A en altas dosis mejora el pronóstico en lactantes con sarampión en países en desarrollo. La OMS recomienda la administración rutinaria de vitamina A durante 2 días a niños con sarampión agudo, sin importar su país de residencia. Complicaciones y pronósticos de sarampión. La otitis media es la complicación más común de sarampión. Puede presentarse una neumonía intersticial sarampionosa o neumonía secundaria a una infección bacteriana por Streptococcus pneumoniae, estafilococo aurea o estreptococo de grupo A. Las personas con inmunidad celular deteriorada pueden desarrollar neumonía de células gigantes de Hodge, que suele ser fatal. La miocarditis y la linfadenitis mesentérica son complicaciones poco frecuentes. Dentro de la encefalomielitis como complicación grave, ocurre 1 de cada 1000 casos y suele presentarse 2 días a 5 días después del inicio del exantema. La encefalitis subaguda esclerosante panencefalítica, con las siglas SSPE, es una complicación neurológica tardía caracterizada por deterioro progresivo del comportamiento y la función intelectual con desenlace fatal. Se presenta en aproximadamente 1 de cada 1.000.000 casos, en promedio 8 a 10 años después de sarampión, y no existe tratamiento efectivo. Las muertes ocurren con mayor frecuencia debido a bronconeumonía o encefalitis, con un riesgo significativamente mayor en personas con cáncer, desnutrición grave, menores de 5 años o inmunodeprimidos, por ejemplo, por infección de VIH. La vacuna de virus vivos contra sarampión previene la infección y se administra como parte de la vacuna triple viral, SRP, a los niños de 12 a 15 meses y un refuerzo de 4 a 6 años de edad. La vacuna SRPB, que incluye varicela, es una alternativa para los niños de 12 meses a 12 años, aunque se asocia con mayor tasa de convulsiones febriles. Ahí está la presencia de el exantema que caracteriza el sarampión. Ok, seguimos con la rubiola, conocido también como sarampión alemán o sarampión de los 3 días. La rubiola es causada por un virus ARN monocatenario con una envoltura de glicolípidos y pertenece a la familia de los togavirus. Los humanos son el único huésped natural. El virus de la rubiola invade el epitelio respiratorio y se disemina a través de una viremia primaria. Después de replicarse en el sistema retículo endotelial,
Ocurre una viremia secundaria y el virus puede aislarse de los monocitos en sangre periférica, el líquido cefalorraquídeo y la orina. Es más contagioso a través del contacto directo por gotículas que con secreciones nasofaringeas desde 2 días antes hasta 5 a 7 días después de la aparición del exantema, aunque el virus puede estar presente en las secreciones nasofaringeas desde el día 7 hasta 14 días después del exantema. La infección intrauterina, algo muy importante en la rubiola, provoca una morbilidad significativa debido al síndrome de rubiola congénita, que se caracteriza con manifestaciones oftalmológicas, cardíacas y neurológicas. La infección materna durante el primer trimestre de embarazo realmente resulta en una infección fetal con vasculitis generalizada en más del 90% de los casos. Los lactantes, por otro lado, con síndrome de rubiola congénita, pueden eliminar el virus en las secreciones nasofaringeas y en la orina durante más de 12 meses después del nacimiento y transmitirlo a contactos susceptibles. En las poblaciones no vacunadas, la rubiola suele presentarse en primavera, en aquellos países que tienen estaciones del año, con epidemias que ocurren en ciclos de cada 6 a 9 años. Aproximadamente el 25 a 50% de los casos son subclínicos y los anticuerpos adquiridos transplacentariamente brindan protección durante los primeros 6 meses de vida. Dentro de la manifestación clínica, tiene un periodo de incubación, sí, que suele ser de 16 a 18 días con un rango de 14 a 21 días. Los síntomas catarrales leves de la fase prodrómica pueden pasar desapercibidos y los signos característicos de la rubiola incluyen linfadenopatía retroauricular, esto es súper importante, cervical posterior y occipital posterior, acompañada de un exantema eritematoso maculopapular y discreto. El exantema comienza en la cara, se extiende al cuerpo, dura 3 días y es menos prominente que el sarampión. Las manchas rosadas en el paladar blando, conocidas como manchas de Ronsheimer, aparecen en el 20% de los pacientes y pueden presentarse antes del exantema. Otras manifestaciones de la rubiola incluyen faringitis leve, conjuntivitis, anorexia, cefalea, malestar general y fiebre baja. Pueden presentarse poliartritis, especialmente en mujeres adultas, aunque generalmente se resuelve sin secuelas. También pueden ocurrir parestesias y tendinitis. Dentro de los estudios de laboratorio, realmente podemos encontrar, sí, datos inespecíficos y generalmente no contribuyen al diagnóstico. El recuento de leucocitos suele ser normal o bajo y la trombocitopenia es poco frecuente. El diagnóstico se confirma mediante pruebas serológicas para detectar anticuerpos IgM, típicamente positivos 5 o días después del inicio de los síntomas, o por un aumento de 4 veces o más en los anticuerpos IgG específicos en sueros pareados en fase aguda y convaleciente. Los casos de síndrome de rubiola congénita pueden presentar IgMs detectables hasta los 3 meses de edad y los títulos de IgE estables o un aumento durante los primeros 7 a 11 meses de vida. Igualmente, el diagnóstico diferencial es amplio y tiene que diferenciarse de todas esas enfermedades enlistadas. El tratamiento, no existe realmente una terapia específica para la rubiola y hay tratamientos de apoyo. Las complicaciones que se pueden dar, ¿sí? Aparte de el síndrome de rubiola congénita, que ocurre cuando la infección se adquiere durante el embarazo, realmente las complicaciones propias, ¿sí? De la rubiola son poco frecuentes y la muerte por encefalitis causada por rubiola es rara. La vacuna contra la rubiola, que es de virus vivo atenuado y que previene la infección, es el método de prevención principal. Se recomienda como parte de la vacuna triple viral, por eso es que le tenemos junto con la SRP para los niños de 12 a 15 meses y a los 4 a 6 años de edad. Después de la vacunación, el virus de la rubiola se elimina por la nasofaringe durante varias semanas, aunque no es contagioso. En los niños, la vacuna contra la rubiola
rara vez causa efectos adversos. En mujeres postpuberales, el 25% de las vacunadas pueden desarrollar artralgias y el 10% síntomas similares a la artritis aguda, que generalmente aparece 1 a 3 semanas después de la vacunación y duran de 1 a 3 días. Prevención. Las contraindicaciones para la vacuna contra la rubiola incluyen estados de inmunosupresión o tratamiento inmunosupresor con corticoides, embarazo o la administración reciente de inmunoglobulina, especialmente entre 3 a 11 meses según la dosis. El virus vacunal se ha recuperado de tejidos fetales, aunque no se han identificado casos de síndrome de rubiola congénita en bebés nacidos de mujeres vacunadas accidentalmente durante el embarazo. Aún así, se recomienda que las mujeres eviten el embarazo durante 28 días después de recibir la vacuna que contiene la rubiola. Todas las mujeres embarazadas deben someterse a pruebas serológicas prenatales para determinar su estado inmunológico frente a la rubiola, y las madres susceptibles deben vacunarse después del parto y antes del alta hospitalaria. Las personas susceptibles y no embarazadas expuestas a la rubiola deben recibir la vacuna contra la rubiola. No se recomienda la inmunoglobulina para la profilaxis post-exposición en mujeres embarazadas susceptibles expuestas a la rubiola. Es algo muy importante. Rociola infantil, conocida también como exantema súbito. La rociola infantil eh, es causada principalmente por el herpes virus humano de tipo 6, conocida también como la sexta enfermedad. En la mayoría de los casos, sí, es producida por este virus, pero también puede existir un subgrupo tipo 7 en un 10 a 30% de los casos. Tanto el virus herpes humano tipo 6 y 7 son virus de ADN de doble cadena, grandes y con envoltura, que pertenecen a la familia de los herpes virus. Existen dos especies, ¿no es cierto?, etiológicas, y casi todas las infecciones postnatales son causadas por el virus herpes 6. Estos virus infectan células mononucleares maduras y provocan una viremia relativamente prolongada de 3 a 5 días durante la infección primaria. Se pueden detectar en la saliva de adultos sanos, lo que sugiere que, al igual que otros herpes virus, desarrollan una infección latente de por vida con eliminación viral intermitente. Los anticuerpos adquiridos transplacentariamente protegen la mayoría de lactantes hasta los 6 meses de edad. La incidencia de infección aumenta a medida que disminuyen los niveles de anticuerpos maternos y a los 12 meses de edad, aproximadamente de 60 a 90% de los niños tienen anticuerpos contra el virus del herpes 6. Y prácticamente todos los niños son seropositivos a los 2 a 3 años de edad. Es probable que el virus se adquiera de adultos asintomáticos que lo eliminan periódicamente. Sí, el virus del herpes 6 es una de las principales causas de enfermedades febriles agudas en lactantes y puede ser responsable de hasta 20% de las visitas del departamento de emergencias en niños de 6 a 18 meses de edad. Dentro de las manifestaciones clínicas se caracteriza por una fiebre alta, mayor a 40 grados, de inicio abrupto, de ahí el nombre súbito, que dura 3 a 5 días, coincidiendo con la desaparición de la fiebre, es decir, en esa etapa de efervescencia, aparece una erupción maculopapular de color rosado, aunque puede presentarse también antes. La erupción suele durar de 1 a 3 días, pero puede desaparecer rápidamente y no estar presente en todos los lactantes con infección por herpes virus 6. Puede presentarse síntomas respiratorios superiores, congestión nasal, membranas timpánicas, eritematosa y tos. La rociola se asocia con aproximadamente un tercio de los casos de convulsiones febriles. La causada por hepatitis 6 y 7 es clínicamente indistinguible, aunque la que se asocia más a la hepatitis de tipo 6 suele ocurrir en lactantes más pequeños. La reactivación por el virus de tipo 6 después de un trasplante de médula ósea puede provocar supresión medular, hepatitis, erupción cutánea y encefalitis. Si realizamos estudios de laboratorio
igualmente son inespecíficos y no ayudan en el diagnóstico, y la encefalitis asociada a la rociola se caracteriza por pleocitosis de 30 a 200 células por milímetro cúbico de líquido cefalorraquídeo, con predominio de células mononucleares, concentración elevada de proteínas y concentración normal de glucosa. El diagnóstico se confirma mediante pruebas serológicas que demuestran un aumento de 4 veces en los títulos de anticuerpos en suero agudo y convaleciente, o por la detección de ADN de el virus de tipo 6 mediante reacción en cadena de polimerasa en el líquido cefalorraquídeo. También se ha utilizado el PCR para detectar virus de tipo 6 en sangre, aunque puede no diferenciar entre infección latente, reactivación o infección primaria. Un aumento del título viral indica reactivación o infección primaria. El virus de tipo 6 también puede integrarse en los cromosomas humanos, lo que dificulta la interpretación del PCR en los leucocitos. Dentro del diagnóstico diferencial, el patrón de fiebre alta durante 3 a 5 días, sin hallazgos físicos significativos, seguido de la aparición de la erupción coincidiendo con la desaparición, es característico. Muchas enfermedades febriles pueden confundirse fácilmente con la rociola en la fase previa a la erupción y se deben descartar infecciones graves, aunque la mayoría de los niños están alerta, se comportan con normalidad y continúan con sus actividades diarias habituales. Dentro del tratamiento, no existe una terapia específica para la rociola. El tratamiento de apoyo incluye mantener una hidratación adecuada y el uso de antipiréticos. En pacientes inmunocomprometidos se puede considerar el uso de ganciclovir o foscarnet, y dentro de las complicaciones y pronóstico es excelente. Se han atribuido algunas muertes por virus del humano de tipo 6, generalmente en casos complicados por encefalitis o síndrome de hemafagocitosis asociado por el virus, el famoso síndrome hemafagocítico. Eritema infeccioso. El eritema infeccioso, ¿sí? Caracterizado, como podemos observar, de estas lesiones a nivel del rostro, ¿sí? Conocida también como la quinta enfermedad, ¿sí? Causado por el parvovirus B19 humano, un virus de ADN monocatenario que produce un exantema viral benigno en niños sanos. La afinidad del virus por las células progenitoras de los glóbulos rojos lo convierte como una causa importante de crisis aplásica en pacientes con anemias hemolíticas, como la anemia de células falciforme, esferocitosis y talasemia. El virus B19 también puede causar anemia fetal e hidropesía fetal tras una infección primaria durante el embarazo. El receptor celular del parvovirus B19 es el antígeno P de los eritrocitos, un glucolípido presente en las células eritroides. Es muy importante, ¿no? El virus se replica en las células madre eritroides en división activa, lo que conduce a la muerte celular y en consecuencia una aplasia eritroide y anemia. Es una enfermedad muy común. La cero prevalencia del parvovirus B19 es solo del 2 al 9% en niños menores de 5 años, pero aumenta de 15 a 35% en niños de 5 a 18 años. Se transmite a través de secreciones respiratorias y por transfusiones de productos sanguíneos. Dentro de las manifestaciones clínicas, el periodo de incubación es típicamente de 4 a 14 días, aunque en raras ocasiones puede durar hasta 21 días. Las infecciones generalmente comienzan con una enfermedad leve e inespecífica, caracterizada por fiebre, malestar general, mialgias y cefalea. En algunos casos, el exantema característico aparece entre los 7 y 10 días después. El eritema infeccioso se manifiesta con exantema, fiebre baja o ausencia de fiebre y ocasionalmente faringitis y conjuntivitis leve. Y el exantema aparece en 3 etapas. Esto es algo que caracteriza esta enfermedad. Primero, en la fase inicial es típico el enrojecimiento de las mejillas con palidez perioral, conocido como signo de la bofetada. Siguiente, sí, signo de evolución, la fase 2,
Está entre el 1 a 4 días después que aparece un exantema maculopapular eritematoso simétrico en el tronco. En la fase 3, finalmente, este se desvanece con un aclaramiento central, dando lugar a un exantema distintivo en forma de encaje o reticulado que dura 2 a 40 días con una media de 11 días. Este exantema puede ser pruriginoso, no descamativo y puede reaparecer con el ejercicio, baño, fricción o el estrés. Los adolescentes y adultos pueden presentar mialgias, artralgias o artritis significativa, cefalea, faringitis, coriza y molestias gastrointestinales. Los niños con una vida media de los eritrocitos acortada, por ejemplo, anemia de células falciformes, pueden desarrollar una crisis aplásica transitoria, caracterizada por una producción ineficaz de eritrocitos que dura aproximadamente de 7 a 10 días. La mayoría de los niños con crisis aplásica transitoria inducida por el parvovirus B19 pueden presentar fiebre, letargo, malestar, palidez, cefalea y síntomas gastrointestinales y respiratorios. El recuento de reticulocitos es extremadamente bajo, ¿sí? Y los niveles de hemoglobina son más bajos de lo habitual. También pueden presentarse neutropenia y trombocitopenia transitorios. El parvovirus B19 también puede ser causa de hepatitis, miocarditis y el síndrome papular purpúrico de guantes y calcetines. Por lo tanto, nosotros tenemos el comportamiento de rash característica de esta enfermedad con, como decíamos, esas lesiones a nivel facial y la palidez perioral. Después el exantema que aparece en toda la piel, característica del niño que se encuentra feliz, no se lo ve molesto. Y por último tenemos ese patrón reticulado, ¿no es cierto? Marmoleado en la tercera fase de de la manifestación exantemática. Los niños con inmunodeficiencia, la infección persistente por parvovirus B19 puede causar anemia grave debido a la aplasia pura de las células rojas. Estos niños no presentan las manifestaciones típicas del eritema infeccioso, que es algo de considerar. Estudios de laboratorio. Las infecciones por parvovirus pueden causar anomalías hematológicas como reticulocitopenia que dura entre 7 a 10 días, anemia leve, trombocitopenia, linfopenia y neutropenia. El parvovirus B19 puede detectarse por PCR y microscopía electrónica de los precursores eritroides en la médula ósea. Las pruebas serológicas que detectan anticuerpos IgM específicos contra el parvovirus son diagnósticas y demuestran una infección que probablemente ocurrió en los últimos 2 a 4 meses. Diagnóstico diferencial, nuevamente, sí, debemos hacer un checklist de las enfermedades exantemáticas que pueden aparecer en esta edad y a su vez hacer, sí, un diagnóstico diferencial de los signos positivos tomando en consideración edad, fecha de aparición, lesiones características, sí, que nos van a llevar a una u otra enfermedad exantemática que puede cursar en este caso con fiebre. Tratamiento. No existe una terapia específica aparte del tratamiento de apoyo. En casos de crisis aplásica transitoria, pueden ser necesarias transfusiones. Se han realizado transfusiones intrauterinas en casos de hidropesía fetal asociada a la infección por parvovirus B19. Las inmunoglobulinas intravenosas pueden usarse en personas inmunocomprometidas con anemia grave o infección crónica. El pronóstico es excelente. Las muertes asociadas por crisis aplásica transitoria son raras. Tomamos en consideración que el parvovirus B19 no es teratogénico, pero la infección intrauterina de células eritroides fetales puede causar insuficiencia cardíaca fetal, hidropesía fetal y muerte fetal. Aproximadamente el 50% de las mujeres en edad fértil son susceptibles a la infección por parvovirus B19. De las mujeres expuestas, el 30% desarrolla la infección, el 25% de los fetos expuestos se infecta y con un 10% de estos, el resultado puede ser la muerte fetal. El tratamiento, por tanto, la prevención, el mayor riesgo es para las mujeres embarazadas, la medida de control efectiva son limitadas
No se recomienda excluir a los niños afectados de la escuela, ya que generalmente no son contagiosos cuando el exantema ya está presente. El lavado de manos y la buena higiene son medidas prácticas que pueden ayudar a reducir la transmisión. Varicela zoster, causada por un virus de ADN de doble cadena con envoltura e icosaédrico que pertenece a la familia de los herpesvirus. Los humanos son el único huésped natural. La varicela es la manifestación de la infección primaria e infecta individuos susceptibles a través de la conjuntiva o el tracto respiratorio y se replica en la nasofaringe del tracto respiratorio superior. Se disemina a través de una viremia primaria e infecta los ganglios linfáticos regionales, el hígado, el vaso y otros órganos. Posteriormente, una viremia secundaria resulta en una infección cutánea con la erupción vesicular característica. Después de la resolución de la varicela, el virus persiste en estado latente en las células de los ganglios del raíz dorsal. Zóster es la manifestación de la reactivación de la infección latente endógena por virus, ¿sí? De varicela zóster. La varicela es altamente contagiosa en individuos susceptibles, con una tasa de ataque secundario en más del 90% de los casos. El periodo de transmisibilidad varía desde 2 días antes hasta 7 días después del inicio de la erupción, cuando todas las lesiones han formado costras. En la era prevacunal, la edad pico de aparición era entre 5 a 10 años, con un pico de infección estacional a fines de invierno y primavera. En la era postvacunal, la incidencia de varicela ha disminuido en todos los grupos de edad, con una incidencia máxima de ahora entre los 10 y 14 años. La transmisión ocurre por contacto directo, gotículas y el aire. Sin embargo, el zóster es contagioso solo por contacto directo. Solo el 5% de los casos de zóster ocurren en niños menores de 15 años. La incidencia y la gravedad del zóster aumentan en personas inmunocomprometidas. Las manifestaciones clínicas, eh, vamos a tomar en consideración que el periodo de incubación de 14 a 16 días, con un rango de 10 a 21 días, puede presentarse después de la exposición. Los síntomas prodrómicos como fiebre, malestar y anorexia pueden preceder a la erupción de un día. La erupción característica comienza como pequeñas pápulas rojas que rápidamente progresan a vesículas ovaladas sin ombligo, es decir, no umbilicadas, con forma de lágrima sobre una base eritematosa. El líquido de las vesículas pasa de claro a turbio y luego las vesículas ulceran y forman costras que sanan. Aparecen nuevos brotes durante 3 a 4 días, generalmente iniciando en el tronco, seguidos por la cabeza, la cara y menos comúnmente las extremidades. Pueden haber entre 100 y 500 lesiones en total, con todas las formas de lesiones presentes al mismo tiempo. El prurito es universal y pronunciado. También pueden aparecer lesiones de las membranas mucosas. Pueden presentarse linfadenopatía generalizada y la gravedad de la erupción varía, al igual que los síntomas sistémicos y la fiebre, que generalmente ceden después de 3 a 4 días. La fase preeruptiva del zóster, incluyendo dolor localizado intenso y ardor, conocida como fase de neuritis aguda, a lo largo de un dermatoma, va acompañada de malestar y fiebre. En varios días aparecen pápulas en el dermatoma o en dos dermatomas adyacentes que rápidamente se transforman en vesículas. Los grupos de lesiones aparecen durante 1 a 7 días y luego progresan a la formación de costras y curación. Generalmente las regiones torácica y lumbar son las más afectadas. Las lesiones suelen ser unilaterales y se acompañan de linfadenopatía regional. Un tercio de los pacientes aparecen algunas vesículas fuera del dermatoma primario. Cualquier rama del nervio craneal quinto puede estar afectada, causando lesiones corneales e intraorales. La afectación del nervio craneal 7 puede provocar parálisis facial y vesículas en el conducto auditivo, conocido como síndrome de Ramsay-Hunt. El zóster oftálmico puede estar asociado con angitis cerebral ipsilateral y accidente cerebrovascular. En personas inmunocomprometidas, el zóster puede ser inusualmente severo, doloroso, con afectación de múltiples regiones cutáneas y potencialmente diseminación visceral al hígado, pulmones, sistema nervioso central.
La neuralgia posherpética, definida como un dolor persistente por más de un mes, es poco común en los niños. La confirmación mediante pruebas de laboratorio generalmente no es necesaria. La PCR de líquido vesicular es el método diagnóstico de elección actual y la genotipificación para distinguir las cepas vacunales y silvestres está disponible a través de la página del CDC para poder aumentar un poquito el conocimiento de la determinación, ¿sí?, de esta enfermedad. La detección del antígeno específico de la varicela en el líquido vesicular mediante la inmunofluorescencia con anticuerpos monoclonales o la demostración de un aumento de 4 veces en los anticuerpos en suero convaleciente y agudo también son diagnósticas, aunque menos sensibles que la PCR. Dentro del diagnóstico diferencial, el diagnóstico de varicela y zóster se basa en las características distintivas de la erupción. El exantema herpético o erupción variceliforme de Kaposi es una erupción vesicular localizada causada por el virus del herpes simple en piel afectada por eczema o trauma. La diferenciación entre zóster y la infección por virus del herpes simple puede ser difícil, ya que el virus del herpes simple puede causar una erupción similar en distribución o un dermatoma. La infección por el Coxsackie-A tiene una apariencia vesículo-pustular, pero las lesiones suelen estar localizadas en las extremidades y en la orofaringe. Esto es algo muy importante para el diagnóstico diferencial con Coxsackie-A. Ujú. Tratamiento. El tratamiento sintomático de la varicela incluye antipiréticos, sin aspirina, lógicamente, baños fríos y una higiene cuidadosa. No se recomienda la administración rutinaria de aciclovir en niños sanos con varicela. La decisión de utilizar medicamentos antivirales, su vía y duración, depende de los factores del huésped y el riesgo de infección grave o complicaciones. El tratamiento temprano con antivirales, especialmente dentro de las primeras 24 horas posteriores al inicio de la erupción, en personas inmunocomprometidas es efectivo para prevenir complicaciones graves como neumonía, encefalitis y muerte. El tratamiento antiviral del zóster acelera la curación cutánea, alivia la neuritis aguda y reduce el riesgo de neuralgia posherpética. Se recomienda famciclovir y valaciclovir en adultos debido a su mayor biodisponibilidad oral en comparación con el mismo aciclovir. Valanciclovir está aprobado para el uso en niños mayores de 2 años, mientras que el aciclovir está disponible para todos los grupos de edad. Infección secundaria de las lesiones cutáneas puede ser por estreptococo o estafilococo, que son las complicaciones más comunes. Estas infecciones pueden ser leves, como el impétigo, potencialmente mortales como el síndrome de shock tóxico o la fascitis necrotizante. Otras complicaciones incluyen neumonía, miocarditis, pericarditis, encefalitis y síndrome de Rayet. Dentro de la prevención, los niños con varicela no deben regresar a la escuela hasta que todas las vesículas hayan formado costras. Un niño hospitalizado con varicela y pacientes inmunocomprometidos con zóster deben ser aislados en una habitación con presión negativa para evitar la transmisión. Se recomienda una vacuna atenuada en 2 dosis contra la varicela para todos los niños, administrada entre los 12 a 15 meses y una nueva dosis de refuerzo entre 4 a 6 años de edad. La inmunidad pasiva puede proporcionarse mediante inmunoglobulina contra varicela zoster en casos de alto riesgo. Aquí tenemos las lesiones que pueden presentarse, por ejemplo, costrosas, ¿sí? A esta retroauricular, en forma de pápula, como esta del hombro, o una vesícula. También nosotros podemos encontrar lesiones recién en etapa de mácula eritematosa y lógicamente el prurito es característico de esta enfermedad. De esta manera, nosotros hemos concluido con un pequeño resumen, un pequeño compendio de, lógicamente tomando en consideración el libro base de Nelson de la pediatría en relación a las enfermedades exantemáticas que cursan con rash y fiebre. Muchas gracias.